Bienvenido a otro episodio de nuestro podcast semanal Entre Risas y Recuerdos Podcast, donde Gustavo y yo exploramos historias fascinantes y nostálgicas. Hoy tenemos un invitado muy especial, es nuestro primo Hernán. Desde niño siempre ha sido una persona alegre y tiene una pasión natural, un talento, diría yo, por el canto. Sus habilidades son espectaculares. Hernán estudió primaria en el Agosto Méndez, en el bachillerato en varios colegios, el Colegio Guayana, María Montessori, Blaise Pascal y en el Simón Bolívar. Se graduó en el año 2006 en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho de Derecho y es padre de dos maravillosos hijos, Hernán y Gabriel. En este episodio vamos a conocer más sobre su vida y sus experiencias y su amor por la música. Bueno, bienvenido, Hernán. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Gustavo también por la invitación. Entonces, bueno, estoy a la orden para contestarle cualquier pregunta. Ahorita estoy aquí en Ciudad Bolívar, aquí en mi casa, y bueno, estoy viéndolos a ustedes mucho tiempo sin verlos, solamente en algunos grupos, y bueno, aquí estamos conversando. Pero Gustavo. Bueno, vale. Hoy es un día muy alegre para este podcast, ya que el primo hermano Hernán de toda la vida, bueno, siempre le ponían ese toque, siempre le he puesto ese toque de alegría cuando nos reuníamos en aquella época. Y bueno, y muchas andanzas, muchas anécdotas que esperemos que hoy nos esté soltando alguna, pues. Así que bueno, hablando entonces de tu infancia, pues, para arrancar, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo nací aquí en Ciudad Bolívar, actualmente tengo 51 años. ¿Qué más le puedo decir? Me crié en la zona del adobo El Cocinerito, aquí en Ciudad Bolívar. Me crié con mis bisabuelos, es decir, los abuelos de mi papá, la vieja Carmen, el viejo Papujo, y mira, lo aprendí todo. Con ella lo aprendí todo. Con la señora ya fallecida, Carmen Rafaela Fernández. Y bueno, muchas anécdotas y muchos aprendizajes. Y una cosa que llevo hoy en día, que cada vez que hago algo, cada vez que estoy en una conversación, cada vez que estoy emprendiendo o haciendo cualquier cosa, yo digo, como decía mi abuela, porque fueron muchos años de aprendizaje, más de 30 años de aprendizaje con ella. Hernán, tú sabes que yo siempre me acuerdo que mi mamá en sus tiempos libres nos llevaba para eso era camino hacia la Sabanita, y eran toda una curva, Hernán. Era toda una curva donde vivía. Bueno. Y entrábamos, yo recuerdo esa casa amplia y grande, y yo recuerdo, Hernán, que era un patio muy grande, ¿no? En aquellos años. Todavía está. Mira, tú manejabas ese Toyota y nosotros nos montábamos contigo y tú manejabas ese Toyota. Y tú tenías una libertad, ellos te dejaban esa libertad para tú hacer esas cosas. Y nosotros, yo en particular recuerdo, yo me divertía muchísimo cuando íbamos a la casita de tus abuelitos, pues, Paitón, y nos divertíamos muchísimo. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, pero como nosotros éramos tres, más tú, ahí armábamos un buen bochinche, nos divertíamos muchísimo, ¿sabes? No eran muchos los momentos, pero sí disfrutábamos mucho de esa niñez cuando te íbamos a visitar. ¿Qué tú te recuerdas de eso, Hernán? Mira, recuerdos remotos así pequeños, pero yo aprendí a manejar con ella a los 11, 12 años, ya yo manejaba un camioncito Toyota. Y sí, había esa libertad de manejar, pero manejábamos en el campo, en la zona de la Mata de Tapaquire, que es una comunidad indígena donde mi abuela tenía un fondo y ahí siempre íbamos, y parte de mi niñez, de mi infancia, la pasé allí en la Mata de Tapaquire. Y allí manejaba, pues había esa libertad de campo, de carretera, y manejaba. Aprendí a manejar con ella. Y era un carro sincrónico. Yo recuerdo este Toyota azul, Hernán, no sé si mi memoria ya a los 52 me falla, pero era un Toyota azul. Había uno azul y después compramos uno, bueno, compró ella uno así color beige,
crema, algo así. Recuerdo, Hernán, tú eras el hijo de esos dos viejitos, recuerdo. Yo esto Sí. todavía lo tengo en mi memoria. Correcto. Fuiste el hijo criado por ellos. Yo entiendo que te dieron muchísimo amor y muchísimo cariño. ¿Qué historias tú nos puedes dejar aquí para la audiencia de tus abuelitos? Mira, criarse con los bisabuelos, que eran los abuelos de mi papá, que todavía tengo una abuela, es decir, la hija de ellos está todavía viva, ya tiene 94 años. Pero criarse con los abuelos o los bisabuelos fue una experiencia maravillosa, totalmente maravillosa, como te lo dije hace ratito, todavía la nombro, todos los días de mi vida la nombro. Como decía mi abuela, tal cosa, o sea, siempre tenía sus refranes, siempre tenía sus enseñanzas. Ejemplo, me decía, en la economía está la base de la riqueza. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda, cosas así, ¿no? Y eso te queda para toda la vida. Hay una anécdota que siempre recuerdo. Yo me gradué ya de abogado, me gradué en el 2006, ya hace 19 años. Y recuerdo que cuando me fui a graduar, o sea, antes de ir al acto de graduación, yo iba en un taxi con mi primera esposa, mi ex esposa, íbamos en un taxi, y el sitio de graduación era cerca del cementerio de aquí de Ciudad Bolívar. Y yo le digo al taxi, vamos a entrar al cementerio un momentico, que tengo que rendir como un honor, un homenaje, pues que me estaba graduando de abogado, ya que ya no lo pudo ver. Me bajé del carro, me puse la toga, me puse el birrete, recé un Padre Nuestro, yo no soy muy rezandero, pero pedí. Recuerdo que le pedí N cantidad de cosas. Y le dije, a partir de este momento, tal cosa. A partir de este momento dejo de ser Hernán Gabriel Guevara Medina para convertirme en el doctor Hernán Gabriel Guevara Medina. Y aunque ustedes no lo crean, todo lo que yo pedí se dio, se da y se sigue dando. Porque fue como que algo en el cielo dijo, cúmplase. Grandes enseñanzas que te dejaron, ¿no? Y aunque, bueno, físicamente no estuvieron, pero seguro que desde el cielo te siguen cuidando, pues yo estoy seguro. Te dieron muchísimo amor, Hernán. Esto me consta, claro que sí, claro que sí. Siempre tú sabes, Hernán, yo recuerdo de ti que tú has tenido siempre un talento natural primero extrovertido. Nosotros siempre éramos introvertidos, pero tú siempre has sido, Hernán, muy talentoso, muy extrovertido. Nunca te ha dado miedo el público. Yo recuerdo que tú desde niño tenías un talento que era difícil de ver, pues. Porque de niño ser cantante, tocar un cuatro, no tenerle miedo al público, eso es bastante admirable, ¿no? Y debo decirlo hoy a mis 52 años y agarro esta ocasión para decírtelo, que es admirable, ¿sabes? Además, has sido muy luchador toda tu vida, desde siempre, y nunca te has rendido ante las adversidades. Hoy te tengo que decir eso, ¿y cuándo más? Y yo, de mi parte, te admiro porque además eres de esos primos, ¿sabes? Que todos tienen que decir algo de él, ¿no? Porque Hernán tal cosa, tus tías, bueno, te adoran. Hay ya unas que ya no están, que ya se fueron, que te quisieron muchísimo. Mi tía Petrica, por ejemplo, ¿no? Y todas mis tías, Ramonita, mi tía Yayita, tu mamá Chabela, mi mamá, y todas nuestras tías te quieren muchísimo, ¿no? Por eso eres uno de nuestros primeros invitados. Yo quisiera invitarlos a todos, pero hay poco tiempo. Pero bueno, es el momento de que tú nos digas aquí, compártenos, dime una historia de soledad. ¿Cuántas no tendrás tú? Cuéntanos, Hernán. Es tu momento, por favor. Mira, hacen falta las historias de soledad. Bueno, vamos a hablar de lo primero rapidito de ese talento que tú dices que así es, mira, así desde pequeño talento me llamó la para atención ser la música artista. criolla. Exacto. Fui bautizado como el pollo del algarrobo, otros me decían el gabán de la Pepsi-Cola, que Pepsi-Cola se llama la zona o la vía cuando íbamos para casa de mi abuela. Entonces tenía varios apodos. Pero de Guayana.
El coplero de Guayana también. Ajá. Entonces nace ese talento o esa emoción por cantar la música criolla desde muy pequeño. El cuatro nunca lo pude aprender, realmente no pude aprender a tocar cuatro, pero sí a interpretar todo tipo de canciones. Tenía una voz, todavía canto, tengo una voz que, como dicen por allí, de llanero. Y recuerdo que a los 9 o 10 años, estando en la escuela, y como yo cantaba, me invitan a participar en el Festival Canta Claro. Era un festival de niños, y con una canción de un artista de aquí, de un compositor de aquí de Ciudad Bolívar, el señor Juan Arteta, ya fallecido, participé en el Festival Canta Claro y gané el primer lugar. Luego volví a participar en uno de Galerón y también gané el primer lugar en Galerón. Luego ya en el liceo, con 17 años, participé en La Voz Liceísta y también gané el primer lugar. Luego allí sí fui cantando poco, así amateur, aficionado en una que otra fiesta, y bueno, actualmente que ya tenemos cómo hacernos videos, cómo grabar mucho más fácil, todavía sigo cantando canciones de Reinaldo Armas, de Armando Martínez, de José Ali Nieves, o sea, de todos esos baluartes copleros de aquí de Venezuela. Lo cierto es que tienes un bagaje en la actuación. Sí, sí. Y los cuentos de soledad, mira, los cuentos de soledad, chamo, son grandísimos. Mira, hacen falta como 2 programas y bien largos para echarlos. Sí. Son muchas las historias, pero déjanos una aquí para... Muchas anécdotas con el primo Alexander, con el primo Martín, con mi tío Luis Alberto, Dios lo tenga la gloria, coño, mi tío Luis Alberto es un personaje, era un personaje, pues, y realmente había mucho, había entre él y yo, había mucha conexión para los chistes, para hablar. Y bueno, y ni se diga mi primo Alexander, pues, que compartimos muchísimo en esa adolescencia. Con Martín también, Hernán. Con Martín también, se puede decir que sí. Una anécdota. Martín está en la lista también, ¿vale? Hay que invitar al primo Martín, porque tiene bastantes anécdotas también. Está en la lista también. Sí, María Charo está en la lista también. Dime, cuéntanos una anécdota rápida aquí, ¿vale? Una anécdota rápida. Con el primo Martín, ¿vale? Tenía tantos cuentos con Martín. Cuéntanos anécdotas. Mira, de Martín y de Alexander. Hay uno que es un cuento, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Yo tendría como 16, 17 años y a mí me llamaba mucho la atención en ese momento, como todo muchacho, el espiritismo. Y yo practicaba el espiritismo. ¡Ah, caramba! Entonces, había una noche lluviosa allá en Soledad. Hubo una noche lluviosa donde veníamos caminando tarde de la noche. Antes se podía caminar de noche a cualquier hora. Veníamos tragueados, o sea, veníamos tomando. Alexander y yo llegamos a la casita de mi tía Rosario y allí hubo como una situación que yo entré como en un trance. Entré en trance y de ahí yo no recuerdo mucho. Pero lo que sí me llamaba la atención era que la luz se fue solamente en esa casa. Eran más de las 12 de la noche, serían como las 2 de la madrugada. La luz se fue solamente en esa casa mientras yo estuve en trance. Porque me cuenta Martín que se asomaban a la ventana y veían que toda la calle estaba alumbrada, menos la casa. O sea, una cuestión como paranormal, pues, que pudo haber pasado en ese momento. Y bueno, y siempre nos acordamos, siempre nos reímos, porque Martín y Alexander siempre fueron fuertes, o sea, personas, o sea, musculosos los dos, y entre los dos no podían conmigo, o sea, era una fuerza momentánea que yo saqué, pues. Ese es uno de los anécdotas de muchísimos que hay allá. Mira, vale, hoy un programa paranormal, vale, está bueno el programa de hoy.
Y aproximadamente, ¿en cuándo fue eso, más o menos? O sea, ¿hace cuántos años? ¿Cuántos años tenías tú? Un aproximado, por supuesto. Un aproximado, hace más de 30 años. Imagínate. Hace más de 30 años. ¿Qué edad más o menos tenías en ese momento, Hernán? Como 17, 18 años, más o menos. Adolescente. Sí, prácticamente adolescente. Yo Mira, recuerdo que tú te quedabas allá, Hernán. Siempre me dio esa nostalgia, ¿verdad? De que muy pocas veces, pero muy pocas veces, nosotros nos podíamos quedar allá a dormir. Siempre recuerdo a Ale, Martín y María que nos contaban historias de esas casas, que ahí se escuchaban ruidos, luces, y muchas de esas historias que quedaron allí. No sé si ya la casa no existe, además, ¿no? La casa de los abuelitos, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Pero a mí siempre me quedó esa nostalgia, wow, porque yo siempre me quería quedar para escuchar más de esos relatos. Correcto. Pero bueno, no nos dejaban, nosotros no nos dejaban allí. Luego, ya cuando nosotros nos mudamos al Táchira, y en una de esas vacaciones que yo iba para Ciudad Bolívar, ahí fue que ya tenía ya 16, 17 años, y ahí sí me quedaba con mi tía Rosario, espectacular mi tía Rosario. Mira, nosotros llegamos de noche, a las 12 de la noche, de estar por ahí echando broma en el bulevar, y mi tía a esa hora se ponía a freír un pescado, por ejemplo. Así era mi tía Rosario, de maravillosa y espléndida. Yo eso lo recuerdo. Pero yo recuerdo que tú sí te quedabas allá, Hernán. Sí, bastante. Pasabas vacaciones allá, varios días. Semana Santa, carnavales, cualquier fin de semana que yo pudiera, yo iba para allá. Para mi Soledad era la sucursal del cielo, sí, en ese momento. Así es. Mira, y ahora actualmente, ya sé que han pasado muchos años y todo eso, ¿cómo está Soledad? O sea, ya no va tanto. ¿Qué no puedes decir de Soledad actual? No. Que ha cambiado, pero. Voy muy poco, he ido muy poco, ha cambiado mucho. Realmente este último alcalde, sin menester político, este último alcalde ha alumbrado mucho la ciudad, bastante. Desde la última vez que fui, desde la entrada, ya cuando uno pasa el puente, desde la entrada hasta allá, hasta la calle Orinoco, todo ese bulevar, todo eso está alumbradito, está bonito. Incluso hicieron un mirador por los lados de la Encaramada, hermosísimo. No lo he visto, no he tenido la oportunidad de ir, pero hicieron un mirador bellísimo. Y va mucha gente de aquí de Ciudad Bolívar a ese mirador. Pues. Actualmente le cambiaron el nombre de Soledad por Ciudad Orinoco. Pero sí, todavía queda algo de nostalgia, pues, cuando entras a Soledad. No sé, porque siempre quedaba eso. Yo lo decía de niño. O sea, lo que tú dices, tú vivimos, cuando estábamos cuando vivíamos para Soledad, oye, esa nostalgia, esa felicidad que le entraba. Este pueblo tenía algo, pues. O sea, yo digo, todavía queda algo de eso, una chispita de eso. Lo recuerdo, la época buena, pues, de nosotros, pues. Y de Venezuela, en fin, no solamente nosotros, de toda Venezuela, esa es nuestra época. De los 80, 90, 2000, cuando estábamos tan bien, o sea, queda todavía esa chispa cuando cruzas el puente, ¿vale? Échanos ese cuento, ¿cómo se siente? Tú que tienes la suerte, porque nosotros estamos lejos. Sí, claro. Bueno, como te dije, últimamente he ido muy poco, pero cuando uno entra a Soledad o entra a Ciudad Orinoco actualmente, que uno pasa ese puente, mira, sí entra esa nostalgia, ese recuerdo de los abuelitos, la fritura de pescado, mi tío Chinto con el 4, sí, recuerdos vagos así de niño, y ya de adolescente, bueno, todas las personas que viven allá todavía están familiares, amigos. Yo hice muchos amigos ahí en Soledad, bastante. Hernán, luego, transcurrido largos años, tú has hecho muchas actividades en tu vida. Sí. Por ejemplo, en Brasil, tuviste una experiencia en Brasil, y relátanos un poco de ese tiempo que estuviste en Brasil. ¿Qué experiencia puedes decirnos que viviste allá? Ok. Yo conozco todo el estado Bolívar. Todo el estado Bolívar, desde Ciudad Bolívar hasta Santa Elena de Guairén, que son aproximadamente 12, 14 horas de carretera.
Y cuando empezó en Venezuela ese tema de la migración, de que nos estábamos yendo por X circunstancias, las cuales no vamos a nombrar aquí, yo quise probarlo, ¿no? Yo quise intentarlo y yo dije, bueno, lo que más tengo cerca es Brasil, porque todavía estaba un hijo mío aquí en Venezuela, que es Gabriel. Él no se había ido, ya se había ido Hernán para Chile, para Santiago. Y llego hasta Brasil, conocí a unas personas allá, a la frontera, a Pacaraima. Saqué toda la documentación y me ayudaron a visualizar, ¿no? Luego estuve en Boavista, que queda a 3 horas de carretera también desde la frontera de Venezuela, que a Boavista queda a 3 horas. Una ciudad maravillosa, una ciudad bellísima, pero con un calor horroroso, o sea, una temperatura caliente. Pero me quedé en Pacaraima. Empecé como a ver qué hacía, ¿no? Ya tenía 40 y tantos años y empecé a ver qué faltaba en esa frontera en ese momento. Y vi que no había perro caliente. En ese momento, en esa etapa que yo estuve, no había perro calientes allí. Yo dije, lo ideal sería vender perro caliente. Bueno, vamos a vender perro caliente venezolano. Y conseguí con unos brasileros, conseguimos un carrito, preparamos, busqué unos muchachos venezolanos para que me ayudaran y conseguimos el puesto de perro caliente. Y allí empezamos a vender perro caliente desde las 5 de la tarde, hora de allá, hasta las 11, 12 de la noche. Y era una venta, allá se le llama en portugués cachorro quente. Es otra forma de prepararlo. Los brasileros lo preparan de otra manera, el cachorro quente. Y los venezolanos, el perro caliente, lo preparábamos con el poco de salsa, la cebolla, el queso, cualquier cosa que el venezolano se quiera imaginar para llenar un pan con salchicha, esa era. Y preparábamos la salsa de ajo, la salsa de tocineta. Era maravilloso. A mí me fue bien. Relativamente a mí me fue bien. Un lapso de aproximadamente 9 meses que viví en Pacaraima. Me empecé, medio machucaba el portugués, pero ahí estábamos. Vendíamos perro caliente en la calle y maravilloso. Una experiencia. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tuviste allá en Brasil? Mira, casi los 9 meses. Allá hubo una situación en agosto de 2018 con la población venezolana, la población migrante que estaba allá. Hubo una situación entre brasileros y venezolanos que prácticamente sacaron a todos los venezolanos de allá en un día, a fuerza de palos, de golpes, de atropellos, para afuera. Todo el mundo corrió para esa frontera, solamente se quedaron, o nos quedamos unos que otros. Claro, los que trabajábamos allí, los que de una u otra manera ya formamos parte de ese pueblo, porque era un pueblo pequeño. Y todo el mundo salió. Eso fue una cuestión muy tensa. Y eso desencadenó que yo me regresara para Venezuela nuevamente. ¿Y qué tal la parte culinaria, ¿vale? De esos brasileros, porque yo me acuerdo la época cuando uno iba, por lo menos cruzaba la línea, mucha comida, mucha carne, o sea, ellos son tan diferentes, que son vecinos, o sea, ¿qué tal la parte culinaria de los brasileños? Me imagino que aprendiste plato. Sí, claro, la parte culinaria, allá tenemos el churrasco. El churrasco es como decir aquí la parrilla. El churrasco brasilero es como la carne en vara, previamente salada o sazonada con solo sal gruesa brasilera. Y allí es como una carne en vara, pero el churrasco lo picaban de una manera, en la calabresa, y se acompañaba con la fariña. De la fariña también sale la farofa, que es como decir la misma, es como decir el casabe nuestro, es la fariña de ellos. Incluso viene de la yuca también, muy parecido a lo que llaman el mañoco aquí en Puerto Ayacucho. Ah, el mañoco. Y es el mañoco, sí, igualito, que es el casabe rallado. Sí. La fariña es el mismo casabe rallado, pero de otro color, otra forma de preparación, y eso es lo que acompaña al churrasco brasileño. Pero y es espectacular eso. Y también viene acompañado con las lingüitas, que son las calabresas, los chorizos, o lo que no conocemos como chorizos, allá se les llama lingüiza.
Espectacular, espectacular. Sí. Hernán, yo recuerdo que también tuviste la oportunidad de estudiar aviación comercial. Cuéntanos esa etapa de tu vida. Mira, siempre fue un deseo, ¿no? Siempre fue un deseo de estudiar aviación, ya que mi papá era aviador, era piloto comercial. Solamente logré hacer parte de la escuela de tierra, ¿no? De ahí realmente no pude hacer horas de vuelo ni pude continuar. Solamente hice parte de escuela de tierra, nada más. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque de sueño también fue el mío, valga decirlo. Mira, la No escuela de fue tierra, posible, pero uno siempre de niño tiene sueños. sí, claro, fue una experiencia muy bonita. Lo hice ahí en La Carlota, en Caracas. Y, ¿cómo te explico? Ya cuando empecé a ver la física con la matemática, ahí sí me tranqué un poco, ¿no? Pero no tuve mucho tiempo, o sea, la escuela de tierra prácticamente iban a ser como 6 meses y lo que tuve fueron 2 meses nada más. De verdad que en ese momento no podía costearlo. Es una profesión muy costosa actualmente, siempre ha sido costosa. Pero mira, muy bonita. Pero cuando empecé a ver la aerodinámica, la velocidad, los vectores y eso, yo dije, cuando pasa a meteorología, bueno, horrible. Y no continué. Por dos factores. Una, el tema económico en ese momento. Y segundo, que no iba a dar. O tenía que, en vez de hacer los 6 meses, iba a hacer más. Me iban a raspar y iba a volver a reparar. Pero mira, una experiencia bonita ahí en La Carlota. Siempre ha sido una carrera muy costosa, además. Sí, Siempre. sí, se llamaba Aerocaribes. No sé si existe todavía. Hernán, yo te voy a preguntar por Hernán, tu hijo, y tú lo vas a definir con una sola palabra y me la vas a decir y dinos el porqué de Hernán. Hernán, en una sola palabra, centrado es la palabra. Un muchacho que le tocó emigrar a los 18 años, recién, sí, prácticamente recién cumplido. Él emigra a Santiago de Chile en enero 2018, a los 18 años. Estando allá cumple los 19. Solo, allá lo recibió un tío, un hermano de su mamá, y ya después él se fue desenvolviendo, él solito, hasta el sol de hoy, que ya creo que está próximo a casarse, ¿no? Ya tiene muchos años allá. Consiguió una pareja chilena, una muchacha que se llama Gabriela, muy bonita, y creo que está en esa, tengo muchos años que no lo veo, al 2025, son 7 años que yo no veo a Hernán, pues, o sea, no lo veo físicamente, siempre nos vemos por fotos, por WhatsApp, pero tengo muchos años que no lo veo. Ahora, Gabriel es, en una sola palabra. Una sola palabra. Una sola palabra. Mira, es que definir a mis hijos o definir a un hijo en una sola palabra es difícil, ¿no? Me la pusiste difícil. Esa es la idea, esa es la idea. Es el reto. Es el reto. Bueno, Gabriel es el toñeco. El toñeco decimos el bordón, el más pequeño, un poquito más travieso que Hernán. Gabriel tiene gran cantidad de anécdotas. Gabriel también estuvo en Chile. Estuvo con su mamá, estuvo con su hermano. La experiencia no le gustó mucho y se regresa a Venezuela. Actualmente Gabriel vive conmigo, aquí en Venezuela, que es Bolívar. Pero también es un muchacho que también le ha costado. Gabriel tiene una dificultad visual, producto de una enfermedad que le dio pequeño, y le ha costado, pero ahí está, adelante, luchando también. Y tengo entendido que ya próximamente se dispone a viajar fuera del país, no para Chile, pero sí creo que va a Europa, va de nuevo, va a España con su abuela, la mamá de su mamá. Por cierto, no llegaste a contarnos ninguna anécdota, porque tú tienes muchas anécdotas de la parte musical también. ¿No llegaste a contar alguno de esos conciertos por ahí? ¿Tienes alguna anécdota rápida que quieres decirnos? ¿Cómo? ¿Alguna anécdota rápida de la parte musical? Tú que tuviste tantos conciertos de la por parte ahí. musical, bueno, actualmente
como muchas ya familias saben, yo tengo un segundo matrimonio, Osiris. Ya con ella estoy casado como 3 años, 4 años tenemos juntos, casados 2 años y juntos ya vamos para 4 años. Y estábamos en una feria, ese es el último anécdota musical que tengo, pues. Estábamos en una feria agropecuaria aquí en Ciudad Bolívar y ella se fue por un lado a saludar a una familia y yo me fui escuchando el arpa que estabas tocando en vivo. Y le digo a uno de los que estaban ahí, a uno de los músicos, le digo, estás en mi tono. Y uno de los músicos me pasa el micrófono. Yo tenía aproximadamente más de 10 años que yo no me paraba en un escenario. 10 años aproximadamente, entre el derecho, los otros negocios, todo lo que pasa en Venezuela. No había cantado más así en vivo. Y canté en vivo y mi esposa quedó sorprendida. Dijo, tú cantas. Yo canto. Yo canto. Ese fue uno de los anécdotas. Ella me grabó, esa grabación debe estar por allí. Ella me grabó con el teléfono y me dice, pero tú cantas de verdad. Yo pensaba que era echadera de broma tuya, ¿no? Tú cantas, sí, yo canto. Eso fue la última, como dicen, anécdota musical. Tú sabes que yo inicié con Gustavo y con el Negro este proyecto, en esencia, pensando en dejar un material audiovisual de nosotros, de esta generación que está viva ahorita y hoy otros que se están yendo, bueno, como bien lo sabemos, poco a poco. Sin embargo, como esto va a quedar grabado y las redes van a seguir después que pasen nuestras vidas, ¿qué consejo tú le darías a esa persona, Guevara, Medina, Cardoso, dentro de 50 o 100 años? Tú que hoy vas a hablar en este momento, ¿qué consejos tú le darías a esa persona dentro de 50 o 100 años? O sea, no, y sobre todo tú, doctor, que usted ha sido tanta carrera, tanta profesión, o sea, tú sí tienes para dar consejo a esa generación que está por, bueno, sobre todo ahora que tú tienes los hijos que pronto te van a dar, Dios quiera, nietos, o sea, imagínate, consejo a ellos, que tú has pasado por tanto y que al igual que uno también llegaste a emigrar y todo eso y que está echándole pierna allá en Venezuela, o sea, consejos tuyos serían valiosos, que tú debes saber. Mira, el primer consejo es estudiar. Estudiar una carrera que le guste, una carrera así no la ejerza. Yo he ejercido el derecho hasta gratis, hasta sin cobrar, porque me gusta defender la justicia. Aparte de una carrera, un oficio. Realmente, a veces digo, no tuve ningún oficio, porque realmente no conozco de electricidad, no conozco de soldadura, no conozco de lo que es la mano de obra en sí, o sea, de construcción. Dice, yo nada más estudié derecho. No, resulta que yo soy comerciante y uno sabe visualizar un negocio, así sea pequeño, pero en principio estudiar y aprender un oficio, aparte de la carrera, un oficio. Si estudiaste medicina y tu hobby es electrónica, pues conozco médicos de aquí de Ciudad Bolívar, que son expertos en electrónica, mira, más que un técnico en electrónica, porque ese fue su oficio, fue su hobby, es su forma de distracción, de divertirse, incluso puede generar dinero también con eso. Pero el mayor consejo que yo doy a la familia, a los jóvenes, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver en un futuro, estudiar, hacerse de una carrera y asimismo un oficio, o sea, para llevarlo a la par y creer en uno mismo. Si uno no cree en uno mismo, imagínate. La parte musical tuya también era un hobby. ¿Cómo la parte musical sí fue un hobby, todavía lo uso como hobby. De vez en cuando grabo uno que otro video con una pista. Hace poco grabé con el primo de nosotros, Juan José, que me dijo que en cualquier momento ustedes lo van a entrevistar también. Eso es correcto. Hernán, esta conversación ha sido muy amena. Yo sabía que iba a serlo, muy anecdótica. Déjanos un mensaje final para toda la familia que te va a ver. Ok, un mensaje final. Bueno, mira, nombrar a cada uno de ustedes, mira, hay que hacer la lista, ¿no? Hay que prepararla, ¿no? Y no voy a nombrar a ninguno, porque entonces puedo quedar mal con alguna tía, con algún primo.
Pero mira, mis tías, o en esta familia las tías, por ejemplo, lo que le pasaba a Manuel era problema de Katy, de Petrica, de toditas. Lo que me pasaba a mí también era problema de mi mamá, problema de toditas. O sea, los hijos de nuestros hermanos son nuestros hijos, los sobrinos. O sea, y siempre tuvimos una particularidad con una tía, o siempre fuimos queridos más por una tía. Ejemplo, mi tía Ramonita conmigo, mi tía Yayita, mi tía Petrica. Mira, no quiero seguir nombrando porque puedo quedar mal con alguna tía o con un tío. Mi tío Luis Alberto, o sea, concha, tú me entiendes cuando te digo que los hijos de los hermanos son nuestros hijos también, en la familia Medina. No conozco otra familia, pero en la familia de los hermanos Medina, Cupido, Manuel es hijo de Chabela, Gustavo, hijo de Ramonita, y Hernán, hijo de Yayita. Los hijos de Yayita, hijos de Chabela. Es una familiaridad enorme. Existe esa familiaridad en las hermanas y hermanos Medina Cupido. Quizás hoy, por la circunstancia que vive Venezuela, nos hemos repartido por el mundo, quizás no los veamos, pero en algún momento una generación pudiera ver así, y ya esas familias actualmente no son tan grandes, de esa familia de 8 hijos, de 7 hijos. Yo tengo 2 hijos nada más. Manuel tiene 3, Gustavo tiene 3, y ya se van reduciendo a un solo hijo las familias. Pero quizás si estuviéramos todos en Venezuela, mira, las hijas de Gustavo son mis hijas, los hijos de Manuel son mis hijos, o viceversa. Pero eso es lo que yo aprendí, o lo que vi y lo que veo en la familia o las hermanas Medina Cupido. Hernán, de verdad que maravilloso el mensaje, comparto cada una de tus palabras y es algo que todos los invitados es lo mismo. Esto es una familia maravillosa, llena de mucho amor y de mucha unión, ¿sí? Debo decirte además que para nosotros 3 y mi mamá, tú eras un hijo más, uno de los pollitos de la gallina. Y Omar de Jesús, y Osmar, y Omara, y no quiero dejar por fuera igual que tú a nadie. Eso lo aprendimos de los abuelos. Eso era uno solo. Todos para uno, como dicen por allí, y uno para todos. Muy cierto, tal cual. Gracias por regalarnos tu tiempo. Gracias por recibirnos, porque esto es como que entráramos a tu casa y tú estás allí con nosotros, igual nosotros desde aquí. Te lo agradecemos eternamente. Gustavo, despídete. Bueno, doctor, ¿sabes? Siempre me alegro, te ves muy bien. Espero que, bueno, me imagino que está haciendo un solazo hace rato, a pesar que acá es verano, bueno, el solazo es único, el de Ciudad Bolívar. Sí, el sol de aquí es único. Sí, es único, porque, bueno, ese río Orinoco, bueno, le da ese toque de locura. Ni hablar de soledad. Me alegro que te ves bien. Bueno, sigas contando más anécdotas, que no dejes de cantar, que siempre hemos sabido que eres un coplero ahí, entonces, bueno, yo sé que es un hobby, pero bueno, espero que no se pierda eso y que te siga yendo bien, y bueno, y lo que queremos la mayoría de los que estamos afuera, pues, volvernos a ver. Lamentablemente se han ido familias y últimamente, y no es lo que uno quiere, pero bueno, eso lo quiere el Señor, pues, no se puede luchar contra eso, pero por lo menos uno si quisiera, algún día uno le pide mucho a Dios de devolver, y más para uno para darle una vuelta a su pueblo, pero bueno, solo Dios sabe eso, pero eso esperamos, pues. Mucha salud, este nuevo año que está empezando, si hay proyectos, bueno, que se te den, y para adelante, hermano, estamos en contacto. Bueno, un abrazo para todos ustedes, para Gustavo, tu familia, la bendición para tus hijos, igual Manuel, para tu esposa, la bendición para tus hijos, y bueno, un abrazo desde aquí, desde Venezuela, desde la distancia, ¿no? Y gracias por este podcast,
esta entrevista. Un abrazo. Gracias, Hernán. Gracias a ti. Al doctor.